Un verbo en inglés es una palabra que expresa una acción, estado o evento. Estas palabras son importantes para el discurso del inglés. Los verbos tienen varias funciones. Uno de ellos es expresar acciones. Los verbos pueden indicar lo que hace o experimenta el sujeto de la oración. Algunos ejemplos de verbos de acción son estos. I walk to school every day, que aquí el verbo sería walks. She likes to read books, aquí el verbo sería likes. Y they play soccer in free time, on free time es play es el verbo. Otra función de los verbos es describir estados. Los verbos pueden describir el estado o la condición del sujeto de la oración. Los verbos que describen los estados es she is happy, aquí el verbo es is. They are from Mexico, aquí el verbo es are. Y the book is interesting, el verbo es is. Otra función de los verbos es indicar eventos. Los verbos pueden usarse para indicar eventos o sucesos que ocurren en el tiempo. Unos ejemplos de indicadores de eventos es it rained yesterday, que aquí el verbo sería rain. I will go to the beach tomorrow. Aquí el verbo es will to. Hay algunos verbos que necesariamente tienen que ser dos palabras para que tenga sentido el verbo en sí. She has already finished her homework. Aquí también el verbo es has y finished. Aquí se ocupan estos dos como tipo complemento para que la oración tenga coherencia. Clasificación de los verbos. Los verbos en inglés se pueden clasificar en diferentes categorías según su significado y función de las oraciones. Verbos regulares son aquellos que siguen una regla general para formar la conjugación en pasado simple y pasado participio. La mayoría de los verbos son regulares que irregulares. Unos ejemplos de los verbos regulares son estos. Aquí tenemos walk, que está en su forma base. Walk en pasado simple es walked. Y en pasado participio también es walked. Es cuando son verbos regulares, que no cambia el pasado simple y el pasado participio. Talk. Talk, que está en su forma base, su pasado simple es talked y su pasado participio es talked también. Play. Su pasado simple es played y su pasado participio es played también. Y podemos ver que estos tres verbos son verbos regulares. Ahora los verbos irregulares son aquellos que no siguen la regla general de conjugación y tienen formas irregulares para el pasado simple y el pasado participio. Unos ejemplos de los verbos irregulares serían estos. Go, que está en su forma base, en pasado simple sería went. En su pasado participio sería gone. It, que está en su forma base, en pasado simple sería ate y en pasado participio sería eaten. Know, que está en su forma base, en pasado simple sería knew y en pasado participio sería know. Conjugación de los verbos. Los verbos en inglés se conjugan para indicar el tiempo, la persona, el número y el modo en el que se realizan las acciones. En presente simple se utiliza la forma base del verbo para la primera y segunda persona singular, que es I y you. En este caso ocuparemos work, que se queda en su forma base en este caso. Y se agrega ese a la forma base para la tercera persona singular, que sería he, she, y it. Que en este caso, como ya lo dije, el verbo no se cambia, sino se le agrega una S. En pasado simple. En pasado simple, la mayoría de los verbos regulares forman pasado simple agregando de o ed. Uno de los ejemplos es love. Love, que está en presente simple, a su pasado participio se le agregaría una de. Y otro sería watch.
Esta está en presente simple y su pasado simple sería watched. Watched. Esto ya sea en primera, segunda, tercera persona. Pasado participio. El pasado participio en la mayoría de los verbos regulares forman el participio agregando la D o ED también. Vamos a ocupar dance. Que eso está en su presente simple. Y para hacerlo pasado participio se le agrega una D, que sería danced. También vamos a ocupar clean, que está en su presente simple, forma base, y para pasarlo a pasado participio se le pone ed, y ya sería clean.